La Voz Universal TV presenta. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Estamos con su programa Comentando la Noticia, gracias a la gentileza de La Voz Universal Radio y Canal Digital, lbu.tv. Una vez más con el doctor Gustavo Pedraza, que tiene la gentileza de venir a este programa para darnos no solo la visión desde el punto del hombre que conoce la vida pública de Bolivia, sino el hombre con criterios técnicos, ¿no?, por su formación, lo cual nos ayuda a comprender más de una situación que de otra manera pues queda en el veremos. En este programa vamos a dedicarnos a un tema que parece como medio fuera de los temas habituales, ¿no? ¿De coyuntura? De coyuntura. Tiene que ver con la coyuntura, pero le queremos llamar como un programa sobre el espíritu de paz en Bolivia. Porque vemos demasiados elementos de violencia a nivel Santa Cruz, a nivel de las regiones, pero a nivel de todo el país. Y yo quisiera, para la audiencia, que el doctor nos diga cómo lo ve desde el punto de vista político este crecimiento, ya no solamente de violencia política, persecuciones, etc., sino es la violencia física, real, muertes, asesinatos, gente que aparece con un tiro en la espalda, cosa curiosa, y etcétera. Bueno, las ciencias sociales nos muestran dos factores que inciden mucho en la violencia en las sociedades. Uno de estos es la educación. Las sociedades más educadas, las que tienen mayor grado de educación, no tienen un grado de violencia como tienen como las nuestras, ¿no? No han logrado un desarrollo integral en el campo de la educación. Esa es una constatación empírica. Y un segundo factor tiene que ver con las instituciones. Los estados que tienen instituciones fuertes, la gente resuelve sus conflictos, sus demandas por vía institucional, por vía normativa, también tienen menos grado de violencia. Sin embargo, los estados como el nuestro, donde las instituciones no son respetadas y el poder político se impone ante todo, es donde hay violencia como la que vemos en las calles. ¿Qué quiere decir esto? Remitámonos solo al sistema judicial. Cuando la gente no resuelve sus temas en el campo judicial, o sea, no confía, si va y hace ajuste de cuenta. Eso es fundamental. Cuando hay una demanda de mejoras laborales, de mejora en el campo de la salud, la gente que respeta las instituciones y donde las instituciones son fuertes y no son manipuladas, resuelve los problemas o las demandas en ese campo. Sin embargo, cuando no hay instituciones independientes manipuladas por el partido que está gobernando, la gente va a las calles, va a la huelga, va al bloqueo. En el bloqueo hay lucha con la policía, hay enfrentamientos con los que no quieren el bloqueo, hay violencia, hay muerte, y esa espiral no tiene fin. Eso por una parte. Y por otra parte tiene que ver lo ilegal. Es decir, cuando hay una actividad o varias actividades económicas al margen de la ley, como el caso nuestro, el narcotráfico, es una actividad que ha proliferado hace mucho tiempo en la economía, en la sociedad boliviana. Es decir, esos negocios ilegales no se resuelven en el campo judicial, eso se resuelven a bala, ¿no? Se resuelven con secuestros, con muertes, con golpes. Y en Bolivia, pues, ha echado raíces el narcotráfico, ¿no? Entonces, estos tres factores que tenemos nosotros en nuestra sociedad, el narcotráfico, la educación
y la ausencia de instituciones independientes y fuertes hacen que tengamos, ¿no?, diríamos, una combinación de factores que nos muestran un estado de situación donde la violencia predomina y a través de la violencia se resuelven todos los problemas. Ayer, por ejemplo, hemos tenido el bloqueo de los transportistas. ¿Qué quieren los transportistas o qué no quieren? Si no quieren de que funcione el sistema integrado de transporte, el BRT, y han bloqueado. Hay otro bloqueo en Pailón, ayer o antes de ayer, ¿no? Los campesinos, ¿qué quieren? Que el INRA les dé sus títulos, donde alguna gente en ese lugar no quieren que les dé sus títulos, porque son colonizaciones, ¿no?, en la Chiquitanía. Entonces, mire usted, ¿no?, en estos dos casos, solamente en el mismo día, tenemos en el campo urbano, por el transporte, y en el campo rural, por la titulación de las tierras. Y ambas actividades, ambas actitudes, forzando, vía violencia, ¿no?, a que el Estado atienda sus demandas. Y eso es lo que confirma lo que decía hace unos momentos. En el caso de la expresidenta Yanine Áñez, también hay otro como ejemplo, y esta vez sí es el Estado el que no reconoce la situación, porque ya hay, bueno, informes por aquí, informes por allá, obviamente hablando de que hubo una transición constitucional y el Estado el gobierno, a través de todo el aparato del Estado, predica de que lo que hubo fue un golpe. O sea, independiente de quién tenga razón, hay no un acatamiento a las normas, no hay un acatamiento a quien dijo ya con autoridad, pasó tal cosa. Bueno, esto tiene su matriz, ¿no? Yo le llamo la raíz, porque para entender lo que está pasando ahora, que son las consecuencias, hay que ir al origen, ¿no? ¿Y cuál es el origen de esto? El origen de esto es la desobediencia al referéndum del 2016, que el presidente Morales desconoce. Si el presidente Morales en aquella época hubiera acatado la decisión popular de que no sea candidato, no hubiéramos tenido todo el conflicto que hasta ahora arrastra, toda esta crisis. 5 años. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hubo un desconocimiento de la regla de juego fundamental que es la Constitución Política del Estado. Entonces la gente se alzó contra esa arbitrariedad y esa indignación, ese alzamiento se fue acumulando 2017, 2018 y el 2019 se desconocen, se paraliza el sistema de conteo rápido y ahí viene el reconocimiento del fraude por parte de la OEA y ahí viene la crisis de noviembre del año 2019 y viene el cambio de gobierno, la sucesión que se da en un momento de violencia y donde la expresidenta Áñez y varios grupos ciudadanos, incluido el movimiento socialismo, incluida la actual alcaldesa del Alto y también varios legisladores del movimiento socialismo son protagonistas para que haya una sucesión constitucional. Y a partir de ahí ya se da la crisis del 2019, 2020, ese gobierno cortito, ese gobierno funesto de la señora Áñez, que prácticamente comete un corto periodo los mismos actos, diríamos no los mismos, pero parecidos a los que cometía el movimiento socialismo y los mismos o parecidos actos de atropello que cometía también en el entonces ministro de gobierno, el ministro Murillo, en ese corto tiempo, ¿no? Esto hace que vuelva al gobierno del movimiento socialismo y quiera ejercer ya un acto de venganza, ¿no? Un acto de venganza que dé escarmiento y que elimine a la oposición. Sin embargo, el origen de toda esta crisis política está en el 2016, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo acá de que el desconocimiento de la Constitución Política del Estado, de las instituciones, es el origen de toda esta crisis política. Y si no se vuelve nuevamente a lo institucional, si no se vuelve a someterse a la Constitución política, a las leyes, a las instituciones, vamos a estar en una crisis política sin fin, donde la violencia va a ir creciendo progresivamente. Es lamentable que no aprendemos, ¿no? Porque estas situaciones se han dado en otros momentos y con las mismas metodologías, porque está hasta estructurado ya, ¿no? El cordón a la paz, las 1000 esquinas y no sé qué cosas más. O sea, ya se sabe dónde cortar, dónde bloquear, cómo provocar estas situaciones de violencia.
Aquí, es una tradición, ¿no? La clave es en lo que usted ha dicho al principio, pues es el tema de educación, ¿no? Claro. La única manera de aprender de las experiencias pasadas, ¿no? Es también sabiendo. Claro, es la estudiando. solución estructural y el respeto a las instituciones. Las instituciones, lo he dicho varias veces, en las sociedades son las reglas de juego, ¿no? Al principio, cuando la humanidad fue articulando sus instituciones, por ejemplo, no había banco o no había universidades, ¿no? Y la gente guardaba, o no había dinero, se intercambiaban. ¿Para qué se hacen los bancos? Para la seguridad del dinero. ¿Para qué se hacen las universidades? Para la formación académica. ¿Para qué se hacen las escuelas? Para la educación básica. Entonces, esas instituciones progresivamente van creciendo. Los partidos políticos, los municipios, las gobernaciones y las leyes que regulan cada uno de los actos. Esas son las reglas de juego que cada una de las sociedades en el mundo se ha dado, ha construido para sí. Pero si esas reglas de juego no son respetadas, por ejemplo, la Constitución Política del Estado es nuestra principal regla de juego mayor. Un artículo que no se cumpla ya no se está cumpliendo la regla de juego, el artículo 168, y todo se viene abajo. Cuando un expresidente desconoce, por ejemplo, lo que es el voto popular, es decir, todo el sustento de la democracia, que es el voto ciudadano, se viene abajo. Entonces, lo que nos ha pasado es eso. Y si nosotros no volvemos al cauce de la constitución política, de las instituciones, vamos a seguir siendo lo que estamos ahora confrontando, un Estado atrapado por un partido político que actúa a su conveniencia, autoridades que desconocen las normas o si las conocen no las cumplen, autoridades que no tienen capacidad para la gestión del Estado y por lo tanto atropellan, ¿no? Dicen cosas que a veces dan ganas, bueno, pues de llorar, ¿no? Cuando uno escucha a una autoridad pública que no tiene idea de lo que está manifestando. Entonces, el conocimiento, la educación, el respeto a las instituciones, el respeto a la constitución política, a las leyes, son elementos centrales para que un Estado pueda vivir, una sociedad pueda vivir en paz. Mientras no lo haga, sí vamos a seguir en lo que estamos. Puro conflicto, todos los días, cada día peor y sin muchas esperanzas de lograr un desarrollo económico, un desarrollo social que todos ansiamos. Me gusta la visión de Gustavo Pedraza. Siempre no solamente es clara, sino que además suele ser positiva. Cuando ya los demás estamos muy desanimados, no nos queda otra. Él le mete decir, no, es que vamos a seguir. Hay que seguir. El gobierno interpreta la ley como le da la gana, se salta los artículos que no le convienen. El otro día el ministro de Justicia hizo una interpretación de la sentencia constitucional sobre el tema del fraude, no fraude, y resulta que después en el texto no está ni mencionado el tema del golpe de Estado. Pero él es como los demás, claro, no tienen acceso al texto todavía, entonces él lo interpreta y ya manda un mensaje que se repite, todo el mundo ya habla de que ya está sentenciado, de que esto no tiene más solución, que lo que hubo fue un golpe, etcétera, ¿no? Cuando lo que sigue firme es lo del fraude y la sentencia constitucional va a otra cosa. Comodidad Ciudadana ha hecho una aclaración bastante, una interpretación bastante correcta, pero además como que vuelve un poquito las aguas a su cauce. Hay una utilización, como se suelen decir, sobre todo la juventud ahora, tóxica, ¿no? De los medios, y el Estado tiene todo un aparato, ¿no? Sí. Que como envenena todo el tiempo la información, y entonces cada vez más confuso. Bueno, ahí lo que vemos, doctor, es que el partido no respeta las instituciones y manipula todas las instituciones desde su percepción. O sea, no respeta la independencia de cada institución. Entonces, el partido político que captura al Estado, sistema judicial, y lo maneja a su antojo, a su conveniencia, el sistema de control financiero, la UIF, o el sistema de administración de tierras, el INRA, o el sistema de administración de bosques, la ABT. O sea, cuando el partido se sobrepone a la institución del Estado, es decir, no va a haber solución al problema. La gente va a seguir cuestionando esto. Entonces, ahí ve usted
lo que acaba de decir, ¿no? Es como que si el partido manejara todas las palancas, absolutamente todas las palancas de una maquinaria estatal, pasando por sobre el derecho de las instituciones, perdón, de los ciudadanos y sobre la independencia de las instituciones. Entonces, cuando las instituciones no son independientes, como dice su norma constitutiva de cada una de ellas, tanto financieras, Contraloría, aduana, sistema judicial, Ministerio Público, no va a funcionar esa institución y vamos a tener lo que tenemos ahora. Por lo tanto, es un círculo vicioso. Cualquier partido que se apropie de las instituciones va a tener lo que tiene ahora, y más si hay un partido autoritario que no cree en la democracia plena, que es respetar la independencia de las instituciones, vamos a tener conflicto permanente, vamos a tener bloqueo, vamos a tener movilizaciones como las que tenemos ahora y no vamos a tener paz. O sea, eso hay que olvidarse, ¿no? No vamos a tener paz y no vamos a tener desarrollo económico. ¿Quién va a invertir en un país en eterno conflicto? Convulsionado, ¿verdad? Una última pregunta, porque con Gustavo Pedraza podemos estar días hablando de distintos temas. Medios días. Medios días. No se acaba de resolver el tema de los indígenas del Oriente. Yo quisiera su opinión. Usted conoce el sector, conoce la dinámica de los pueblos indígenas. Aquí hay un gravísimo problema, ¿no? O sea, que es recurrente. El Estado plurinacional reconoce a 36 pueblos indígenas, 36 nacionalidades, de las cuales 32 al menos están en tierras bajas. En Santa Cruz 6, en el Beni 18, en Pando 9, 8, en el norte de La Paz. Si en la parte del norte de La Paz estoy hablando ya de zona cercana a la Amazonía. Entonces, estos 32 pueblos indígenas no se sienten representados, no sienten que su derecho no es respetado como la ley dice. Sus territorios, que suman un poquito más de 15 millones de hectáreas, no son respetados. Es decir, están bajo constante acoso. El Tibnis, ¿cómo se llama esta otra? Monteverde, Lomerío, Cailla, están siendo acosados permanentemente por esta visión andina de los campesinos quechuas y aymara, que no creen en el territorio que no es trabajado como ellos trabajan la tierra, es decir, deforestando y sembrando. Los pueblos de tierras bajas conviven con la naturaleza, viven al interior del bosque y ellos cazan, pescan y viven de eso. Por lo tanto, no derriban bosque y no habilitan tierras cada año para cultivar. Y esta es la contradicción en dos cosmovisiones, ¿no? La cosmovisión andina, que baja a tierras bajas al oriente para deforestar y sembrar, y los pueblos indígenas de tierras bajas que no son agricultores, son recolectores. Y el gobierno, desde que fue interpelada su forma de gobernar el 2011, desde esa famosa marcha del Tibnis, prácticamente ha relegado a los pueblos de tierras bajas, los ha dividido en sus instituciones, ha cooptado a algunos dirigentes y al que no está con el gobierno está contra él, ¿no? O sea, ahí funciona la estrategia de amigo-enemigo con los indígenas también. Por lo tanto, esta marcha que ha llegado a Santa Cruz hace una semana no es atendida, no le interesa al gobierno atender a los pueblos indígenas y a los dirigentes que no lo apoyan. ¿A quiénes atiende? Atiende a los dirigentes que lo reconocen, que lo aplauden, pero a los dirigentes que lo interpelan, que reclaman su protección como manda la Constitución, simplemente no los atiende y no les da importancia. Ese, desde mi punto de vista, es otro punto clave, es otra demostración de que este gobierno no representa en realidad a todos los pueblos indígenas como dice hacerlo o como manda la Constitución. Yo creo que es otra de las muestras de cómo un partido político no está gobernando para todos los bolivianos, está gobernando para los leales a él, para los que han votado por él, pero para los que no han votado por él y lo interpelan, prácticamente los considera como sus enemigos. Lamentable, porque de ahí no vamos a salir. Gracias, querido doctor. Verdaderamente enriquecedora estos minutos, ¿no? Estas entrevistas con Gustavo Pedraza, hombre fuerte en el mapa político boliviano y yo diría que trascendiendo casi todo el tiempo lo que es la visión de partido.
nos da una lección de un boliviano que mira siempre el todo y no mira las ramas. Esto ha sido Comentando la Noticia por esta semana con el doctor Gustavo Pedraza como invitado especial a este programa. Comentando la Noticia con Daniel Pasquier.